En serio que vi este anime sin esperar absolutamente nada. Pero debo admitirlo, Netflix me está sorprendiendo. ¿Se imaginan un mundo regido por las mujeres, literalmente donde los hombres son técnicamente usados para la perpetración de la especie? ¿O un mundo alterno donde en lugar de tener decenas de doncellas en un harén, existe una shogun con decenas de pelados listos para darle pam pam en el momento que ella entre y diga: a ver tú, el de negro, encuérate? Pues sí, llegaron al lugar indicado, ya que Ooku, Los aposentos privados, es un drama que nos muestra un Japón feudal en la era Edo, de un mundo alterno donde más de 3/4 de población masculina ha muerto debido a una extraña plaga conocida como la viruela de la cara roja, que atacaba principalmente a hombres jóvenes. Al no tener medios para combatirla, los roles cambiaron y las mujeres comenzaron a asumir las tareas de los hombres, convirtiendo a Japón en un país regido por un matriarcado. Como dato, el manga ha ganado varios premios a lo largo de los años. Pero antes de comenzar con este video, te recuerdo que si eres otaku que se baña, debes suscribirte al canal y dejar tu like. Soy la tía Scatrix y espero que disfrutes esta historia. Como les dije anteriormente, este anime se ambienta en la era Edo, donde 80 años antes una enfermedad azotó y se esparció rápidamente por el país, dejando viva únicamente a 1/4 de población masculina. Esta temida enfermedad fue conocida como la viruela de la cara roja y su peculiaridad es que afecta única y exclusivamente a hombres jóvenes. Y con esto me refiero a menores de 15 años y en muy raras ocasiones afectaba a mayores de 20 años. Debido a esta alarmante situación, la estructura social del país tuvo que cambiar, haciendo así que los roles de los hombres fueran asumidos por las mujeres, asimismo permitiendo que las mujeres heredaran los títulos y las tierras de los padres por falta de herederos varones, obviamente. Con el paso de 80 años, toda esta situación se volvió normal. La institución del matrimonio se derrumbó y solo se volvió un derecho exclusivo de samuráis, líderes de aldeas y familias muy adineradas. Las mujeres pagaban por hombres en el Distrito Rojo para así poder dar a luz y no era mal visto. También había familias que alquilaban a sus hijos varones a precios altísimos y siempre buscaban colocar a sus hijos en buenas familias. Todo el trabajo pesado pasó a ser hecho por mujeres, ya que se empezó a sobreproteger a los hombres por miedo a que se enfermaran y muriesen, por lo que se les mantenía haciendo lo mínimo y disfrutando de la buena vida. También los chicos pobres se vendían por un precio menor para llevar sustento a sus familias. ¡Ay, qué intenso, men! Pero eso no es lo más radical, sino que el mayor lujo otorgado únicamente a la gobernante, en este caso el shogun o la shogun, era una mansión llena de 3000 hombres jóvenes y apuestos que fungían de concubinos para perpetrar la descendencia y mantener viva la sangre de la familia gobernante. Este palacio era llamado Ooku o los aposentos privados y era de uso exclusivo de la shogun. No mames, señora, ¿para qué quiere tantos si se ve que en cualquier momento le explota una vena del cerebro y se nos va con San Pedro? Pero bueno, no juzgo. Ahora que sabes todo el trasfondo, te puedo hacer una sinopsis de la trama, así que no te vayas porque se viene lo bueno. Guiño, guiño. Cuando digo que toda la estructura social cambió, me refiero a toda. Es decir, la gobernante tenía que tomar decisiones de calibre militar y políticas para poder sacar adelante al país. A esto sumamos que trataban de mantener el secreto lo más posible con otros países para evitar futuras invasiones, ya que hubo un momento en que más de la mitad del ejército había fallecido por la enfermedad. Por lo tanto, la shogun era la autoridad máxima. Para que entiendas mejor, clase de historia con la tía Scatrix. En el Japón medieval, los shogunes eran comandantes del ejército y el título era concebido por el emperador mismo. Sin embargo, este sistema era dictatorial y durante el shogunato los militares gobernaban el país por medio de un sistema feudal. Inclusive, algunos países de Occidente reconocían al shogun como el gobernante de Japón, cuando en realidad el shogun y el emperador son dos estructuras de autoridad distintas. Sin embargo, el shogun, en teoría, debía obedecer al emperador, pero durante el periodo medieval, el poder del emperador era una falacia, ya que se veía restringido por los militares y técnicamente su único papel fue atender deberes ceremoniales, pero también daba legitimidad a los títulos de shogun o shogun en español. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la historia? Simplemente el desmadre que se ha armado a lo largo de los años, ya que el Ooku fue algo creado originalmente para mantener a ciertos hombres lejos de la enfermedad y poder perpetrar el linaje, pero poco a poco se fue convirtiendo en un lugar lleno de excesos, depravación y peleas constantes por el poder, ya que el concubino que concibiera un bebé con la shogun y que heredase el título era algo muy codiciado entre los hombres del harén. Sí,
toda una novela. Pero no solo existían los concubinos, sino que Looku estaba repleto de trabajadores, exclusivamente hombres, que tenían prohibido salir de ahí. En pocas palabras, era una cárcel de oro. Y todos sabemos lo que sucede en las cárceles. Cabe mencionar que este es un drama bastante turbio, donde podemos apreciar mucha violencia, incluyendo violencia sexual, muertes a diestra y siniestra, conspiraciones, manejos dentro del gobierno, romance, drama, etc. Pero es precisamente esta oscuridad dentro de Looku que te mantiene inmerso en la historia, porque te encanta el chisme también, ¿eh? Si estás en busca de algo diferente a lo habitual, te recomiendo mucho este anime. Lo encuentras disponible en Netflix. El primer episodio dura casi 1 hora 20 y son 10 episodios de la temporada 1 en total. Solo recuerda que el contenido puede llegar a ser bastante gráfico, por lo que puede no ser apto para personas sensibles y tiene restricción de edad. Próximamente estaré subiendo una breve sinopsis de Oku. Por si no estás 100% convencido, vas a ver que con tanto drama y chismecito vas a querer correr para ir a verla. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video. No te olvides de ser bueno con la tía Otaku, dejarme tu like y suscribirte. Por favor, máteme. No puedo. No quiero que mueras, Aiko. Te amo. Te amo. Yo también te amo. No soy más que un hombre, sangre caliente. Quiero que sobrevivas. Si la única opción para que sobrevivas es que continúes con el linaje de los Tokugawa, entonces no hay nada más que pueda hacer.